Dos terceras partes de la superficie de la Tierra están cubiertas de agua. Desde esta perspectiva, cabría preguntarse si vivimos en el planeta Tierra o en el planeta Agua. La vida misma surgió en el agua. Y en un alto porcentaje, el agua forma buena parte de los cuerpos de todos los seres vivos. El conjunto de las aguas, de mares y océanos, lagos y ríos, y también las regiones con masas de agua heladas, constituyen la hidrosfera. No hay que olvidar tampoco el agua que en forma de vapor se desplaza por la atmósfera dando de beber a numerosos ecosistemas de la Tierra en forma de lluvias o nevadas. O el agua que empapa la tierra dotándola de humedad o constituyendo enormes masas de aguas subterráneas. En los continentes, casi toda el agua dulce existente suele estar en el subsuelo. Las aguas, en forma de hielo o en estado líquido, han formado también un importante papel como modeladores de los paisajes terrestres, cincelando circos glaciares en las montañas, erosionando sus cumbres, labrando sus valles, formando deltas,
un considerable porcentaje de las formas de vida que animan este planeta azul viven en las aguas. En primer lugar, en las aguas de mares y océanos que fueron la cuna de la vida en el planeta y que hoy se extienden por unos 360 millones de kilómetros cuadrados del mismo. Contra la apariencia uniforme de las aguas marinas, lo cierto es que en ellas hay una gran diversidad de hábitats, en función de factores como la profundidad, la luz, la mayor o menor salinidad, la abundancia o escasez de determinados minerales, la temperatura o, por ejemplo, la mayor o menor oxigenación. La vida marina es bastante diferente en los mares fríos que en los mares templados o en los tropicales. Algunas especies son tan singulares como los peces loro, que comen los pólipos del coral, contribuyendo a la formación de las arenas coralinas. Una enorme diversidad de formas de vida que van desde el fitoplancton a las grandes ballenas, pasando por las algas, los corales, los peces, las esponjas, los moluscos o los crustáceos, se desenvuelve en los mares. O como los extraños caballitos marinos. Otras son relativamente comunes, como los meros, que pueden observarse en algunos enclaves de la costa mediterránea española. El mar está poblado por un cosmos de especies. Desde
Las especies que se desenvuelven en esa zona cubierta y descubierta alternativamente por sus aguas, la zona bajo el efecto de las mareas, sea en costas arenosas, fangosas o rocosas, hasta los organismos de las zonas abisales a miles de metros de profundidad. Peces que casi parecen ser de cristal. U otras especies, desde los tiburones y rayas a los pulpos, algunos tan asombrosos como este pulpo, que no solo es capaz de cambiar rápidamente de color por los cromatóforos de su piel, sea para invisibilizarse o al revés, para llamar más la atención e incluso impresionar o asustar. Sino incluso capaz de transformar el relieve de la piel, imitando a la perfección las anfractuosidades del perfil coralino. Es realmente impresionante observar la velocidad con la que es capaz de operar tales cambios en su aspecto. Es como si fuese un mago de las profundidades, capaz de desaparecer y aparecer ante nuestros ojos. Pasando por los bellísimos peces de los mares tropicales, las tortugas marinas, o las focas, o los delfines y otras especies de cetáceos,
las humildes estrellas de mar, los mares encierran una enorme diversidad de seres vivos. En los abismos oceánicos, por ejemplo, hay cientos de miles de especies, la mayor parte aún desconocidas. Pero una buena parte de la vida del mar, cerca del 90%, se concentra en la plataforma continental. Hay que tener presente que más allá de los 100 metros de profundidad, apenas llega la luz solar que se precisa para que las plantas realicen la fotosíntesis, absolutamente esencial para la vida de todo el ecosistema oceánico. En los polos, los mares se encuentran parcialmente helados. Es aquí donde encontramos especies como los pingüinos, que por mor a su adaptación al medio acuático optaron por perder la capacidad de volar, aunque casi podría decirse que lo hacen, metafóricamente al menos, en ese otro fluido más denso que conforman los mares. Los pingüinos suelen concentrarse a veces en enormes colonias, sobreviviendo en zonas con climas muy duros. Los mares fríos tienen una enorme riqueza viviente, y en ellos encontramos especies de gran interés. Por ejemplo, diversos tipos de focas. También diferentes especies de ballenas, como las orcas, uno de los predadores más poderosos del océano. O como algunos rorcuales y ballenas corcovadas que también pueden ser vistos en otros mares menos fríos.
En los mares cálidos, los arrecifes de coral se convierten en el equivalente submarino de lo que en superficie son las selvas tropicales. Son, podríamos así llamarlos, las selvas submarinas. Formadas por seres que crean un esqueleto calizo que va creciendo y creciendo a lo largo de millones de años, hasta el punto de hacer surgir de las aguas, en ocasiones, islas o atolones coralinos. Son zonas con una enorme y muy vistosa biodiversidad. En ellas encontramos especies como los peces trompeta, con su singular fisonomía. Los peces payaso se introducen en las anémonas para protegerse con el carácter urticante de estas, frente al cual el pez es inmune. La raya es uno de los peces más enigmáticos. Parientes suyos son los tiburones. Lejos de los litorales, en la zona pelágica, la vida de los océanos se centra especialmente en las capas superficiales bañadas por la luz solar. Muchas especies de peces, como las barracudas, se agrupan en grandes grupos que a veces se mueven tan sincrónicamente que diríase que tienen un alma común. Las ballenas pertenecen a un grupo de mamíferos que, tras vivir en tierra firme, decidió hace decenas de millones de años retornar al mar.
Se trata de seres de una inteligencia portentosa y con un lenguaje muy complejo que estamos lejos de comprender. Entre las ballenas se encuentran los mayores seres vivos que pueblan nuestro planeta, como la famosa ballena azul, que llega a medir 30 metros de longitud y a pesar 150 toneladas. Sin embargo, hoy en día, estos colosales seres vivos han visto muy reducidas sus poblaciones por efecto de la caza comercial a la que se han visto sometidas. Mamíferos marinos son también los delfines, animales que gozan de la simpatía de una buena parte de los seres humanos y que en algunas ocasiones acompañan a otras clases de cetáceos, perfectamente adaptados a la vida en el mar, donde volvieron hace unos 50 o 60 millones de años, han desarrollado una sorprendente convergencia adaptativa con los peces. Son capaces de nadar a velocidades superiores a 40 kilómetros por hora. Están dotados, además, de un sistema de ecolocación que compensa su pobre vista, permitiéndoles detectar obstáculos mediante la emisión de ondas sonoras. Su corteza cerebral es de una enorme complejidad, contando con el doble de circunvoluciones, asociado esto al grado de inteligencia, que los seres humanos. Su cerebro pesa el doble que el nuestro y tiene 2 veces más neuronas. Son capaces de entender un lenguaje simbólico y tienen un gran sentido lúdico, social e incluso solidario. Multitud de leyendas convierten a estos animales en amigos de los hombres, ayudando a náufragos o pescadores, jugando con bañistas e incluso transportando a dioses como Apolo. No puede decirse lo mismo de los tiburones, unos primitivos peces cartilaginosos que hace ya unos 300 millones de años vieron con una forma evolutiva de tal éxito que apenas han tenido que cambiarla desde entonces. En algunos lugares marinos, especialmente en los arrecifes coralinos, pero no solo en ellos, la vida oceánica muestra un esplendor y diversidad extraordinarios. Este pez, el enioco, portador de un singular estandarte, es una de las especies más vistosas. Hay corales, como este, que tienen una insólita forma, en este caso de látigo. Las anémonas son pólipos que con frecuencia tienen tal colorido que recuerdan a las flores que tapizan las tierras emergidas. Están dotadas de una gran belleza, pero no conviene tocarlas, ya que suelen ser urticantes. Los meros pertenecen a una familia de peces, los serránidos, en la que existen cerca de 400 especies diferentes. Estas especies de meros o percas marinas abundan especialmente en zonas tropicales, pero también las hay en mares templados e incluso algunos peces que se aventuran en aguas dulces.
Los peces dragón están dotados de poderosas ponzoñas protectoras en sus largas espinas. Algunas especies de su familia, la familia de los peces escorpión, como también se les llama, podrían matar a un hombre tan solo en un par de horas. La gran belleza de estos peces, a los que también se llama peces pavo real, es por tanto engañosa en parte. Y sirve, quizá, de advertencia. Como decimos, el número de criaturas marinas es inacabable, no solo de peces, sino de otros seres, como las estrellas de mar, de las que observamos el movimiento de sus pedúnculos ambulacrales, que utilizan para desplazarse por los fondos. Las morenas, de las que en los mares mundiales hay bastante más de un centenar de especies, tienen bastante mala prensa. Pero mucho de lo que se ha afirmado de ellas es falso. Se ha exagerado sobre su agresividad e incluso se ha afirmado sin demasiado fundamento, con frecuencia, que son venenosas. Aquí vemos cómo realmente no son tan fieras como las pintan. Lo cierto es que tratan de evitar al hombre y que solo atacan si se las acorrala. Aunque algunas pueden ser más agresivas, por ejemplo, en la época de reproducción. Suelen pasar mucho tiempo en las cuevas o grietas de las rocas o los corales. Muchas comen octópodos, como los pulpos, y también crustáceos y peces. Vemos aquí un ejemplar de morena albina. Observemos su peculiar forma de desplazarse, serpenteando por entre el laberíntico mundo coralino. La medusa es, a la vez, una de las criaturas más simples, pero también más bellas, con su forma de estilizado paraguas de los mares. Parecen seres etéreos y luminosos en su viaje hacia la superficie. Los crinoideos pertenecen al tipo de los equinodermos, al que pertenecen las estrellas de mar. Sus brazos tienen el aspecto de plumas con las que captan
las partículas orgánicas movidas por el agua, siendo éstas llevadas después, poco a poco, hacia su boca. La vida en los mares es dura con frecuencia, y los cazadores, como estos pulpos, pueden también convertirse en presas. Este tentáculo que los peces se aprestan a devorar es lo que queda, y por poco tiempo, de un ejemplar que debió cometer un error o ser sorprendido. Pero a pesar de todo, la vida sigue y en el fondo del mar se expresa con todos sus diversos colores y matices, como los de estos peces del Mar Rojo que ahora observamos y que se guarecen como en una metáfora más de la vida que se aferra en los restos de ese naufragio que es la muerte, en los restos de un barco hundido. Restos que han vuelto a ser reintegrados en la naturaleza de la que un día surgieron por los corales que han cubierto las maderas que en tiempos fueron árboles de algún lejano bosque. La cantidad de seres vivos de nuestros mares es enorme. Así, podríamos seguir describiendo otras innumerables especies de peces que se desenvuelven en nuestros océanos. Pero nunca acabaríamos de hacerlo. Como si toda esa interminable serie de seres vivos quisiera recordarnos con su presencia por qué fue precisamente en los océanos donde los científicos nos dicen que apareció la vida en el planeta. Las costas, donde contraen fértil matrimonio la tierra y el mar, son zonas de extraordinario interés y de gran riqueza natural. En ellas encontramos especies tan singulares como las nutrias marinas de la costa oeste norteamericana. Estas nutrias son uno de los pocos mamíferos mundiales capaces de usar herramientas para alimentarse. En este caso, piedras que utilizan para romper ostras sobre sus pechos mientras flotan boca arriba. También son propias de algunas áreas costeras diversas especies de focas y especies similares agrupadas dentro del orden o suborden de los pinípedos que pueblan los mares
del planeta, alimentándose de moluscos, crustáceos y peces. Animales de aspecto torpe en tierra, a la que han de acudir para reproducirse, pero extraordinariamente gráciles en el agua. Una de las especies más amenazadas de focas del planeta es la llamada foca monje, que tiene su principal población en un remoto punto de la costa de Mauritania. Existencia mucho más sencilla que las focas lleva este cangrejo ermitaño, que se conforma con refugiarse en una concha abandonada y buscar alimento por los fondos marinos. Numerosas especies de aves marinas, como las gaviotas, se dan cita en las costas. Gaviotas, rabijuncos, fragatas, alcatraces, aves todas con largas alas adaptadas para aprovechar las corrientes de aire o la brisa ascendente originadas por las olas, pudiendo planear así largas distancias con poco esfuerzo. Los pelícanos, como estos panameños que vemos pescar en el mar, son aves muy frecuentes en algunas zonas costeras.
En la zona batida por el oleaje, adheridas a las rocas con sistemas poderosos, encontramos especies como las lapas. Son las costas también visitadas por algunas especies de tortugas marinas que encuentran en cada vez menos playas del planeta un lugar tranquilo en el que desovar. Son tan vulnerables en ese trance que no pocas de ellas dejan su vida en la aventura. Muy interesantes son los ecosistemas que se dan en las islas, donde a veces, por su aislamiento, nunca mejor dicho, se dan especies únicas. Zona de transición entre las aguas dulces y saladas son los manglares y también los ecosistemas asociados a los estuarios y las marismas, rías, albuferas, etc. Los manglares son bosques tropicales de raíces aéreas que crecen en las zonas afectadas por las mareas. Lugares en los que existe una enorme concentración de seres vivos. También son de gran interés los sistemas dunares que se crean en muchas áreas litorales, tanto por procesos de sedimentación marina de la arena, como por el movimiento de sus finos granos llevados por el viento. Los humedales y otras áreas pantanosas costeras son zonas donde una serie de condiciones, como la gran cantidad de nutrientes, la escasa profundidad, la exposición al sol, entre otros, convergen en convertirlas en lugares de una enorme productividad biológica, muy superior, por ejemplo, a la productividad biológica de una selva tropical.
se dan cita en este hábitat gran cantidad de especies de invertebrados y de peces que sustentan, por ejemplo, enormes cantidades de aves. Limícolas, así llamados por su costumbre de desenvolverse en zonas limosas, flamencos, garzas, patos, o predadores terribles como algunas especies de caimanes presentes en las zonas pantanosas americanas. Desde estas zonas costeras a las más inaccesibles profundidades de las fosas abisales, los mares y océanos conforman uno de los más vastos ecosistemas de la Tierra. Millones de especies, una buena parte de las cuales aún no son conocidas, ligan su existencia a las aguas que pintan de azul una importante porción de nuestro planeta.